Y aquí viene lo más importante. El texto de Ángeles Mastretta casi no les importa. Es un mero pretexto para iniciar la conversación entre ellos, algunos de los cuales están tan bien educados que a veces se dirigen a la dueña del conventillo para que no vaya a sentirse arrinconada en una casa tomada como la del célebre cuento de Julio Cortázar. Está claro que esto no tiene nada que ver con la creación literaria en sentido estricto, pero me interesa reseñarlo porque, sin quererlo, es un experimento de laboratorio de lo que podría llegar a ser una literatura interactiva. La utopía que llevase a la práctica de una manera físicamente perceptible aquella frase que les cité antes de Conrad: el autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Un minuto más acerca del conventillo. Según leo en una reseña aparecida hace 10 días en El País de Montevideo, el argentino Hernán Casciari, autor de Más respeto que soy tu madre, y uno de los blogueros más creativos y exitosos del mundo, habla en su nuevo libro de internet como la nueva plaza del pueblo, donde los tontos se juntan para contarse sus desvaríos y donde la estupidez es la enfermedad más contagiosa. Internet y los avances tecnológicos son también culpables de los cambios en las relaciones de pareja y en la concepción del mundo literario. Según Casciari, Hansel y Gretel podrían tener celular con geolocalizador al perderse en el bosque, y Julieta le habría evitado a Shakespeare las últimas 40 páginas con un SMS de 120 caracteres, a Romeo. Incluso la saga de los Buendías cambia de nombre a 100 años sin conexión bajo las teclas de Casciari. Y llegados a este punto, terminaré mi recorrido por los modelos de blog que yo conozco con uno de los más originales, y es el del narrador español José Ovejero, cuya obra sigo desde que se echó a caminar por el mundo de la literatura. Él me cuenta lo siguiente: que usó 2 veces un formato de blog para escribir, aunque no un blog muy ortodoxo, en el sentido de que no hizo lo que es habitual en el género, ni habló de sí mismo, ni opinó sobre lo que le rodeaba. Y siempre, me cuenta, hasta ahora al menos, me lo he planteado como un proyecto que debe concluir en algún momento, cuando el blog haya cumplido con su función, que es para mí puramente literaria, la de ampliar lo que he escrito a través de las interacciones de los lectores y del uso de unas herramientas que no puedo usar en el libro. Y luego me explica cómo fue su primer blog, que es el que más me interesa en este caso. El primer pseudo blog era uno en el que daba cuenta de mis encuentros con personajes de mis novelas. Como la ficción sigue viviendo en la cabeza del lector, me planteé que mis personajes llevan en algún sitio una vida independiente de la mía, que una vez que terminasen sus aventuras y desventuras en mis libros, quizás se rompen una pierna, se jubilan, se enamoran. Y durante un año me dediqué a escribir las escenas en las que me reencontraba con ellos. Entonces varios lectores me escribieron pidiéndome noticias de tal o cual personaje. Entonces me iba a visitar a mis personajes, hablaba con ellos e informaba al lector. Con Sophie, debo confesarlo, mantuve una relación sentimental y sexual después de nuestro reencuentro. La cosa llegó al extremo de que me empezaron a visitar personajes que todavía estaba escribiendo para pedirme que sucediese tal o cual cosa en la novela. Uno llegó a amenazarme seriamente si no cumplía con sus deseos. Hasta aquí lo que me contó José Ovejero, y que es, como diría don Miguel de Unamuno, una de las más preñadas implementaciones del blog de Textadas por mí. Porque en ella se da, aunque solo sea como complemento de un libro ya publicado en soporte papel, la continuación de la novela por otros medios, la mayoría de ellos interactivos con los lectores. ¿Qué tal, por ejemplo, si uno de los lectores del blog sorprendiera al autor diciéndole que vive en la casa enfrente de Sophie y que los ha filmado con una cámara de un zoom muy potente cuando estaban componiendo La bella bestia de doble espalda, y que si no deja en paz a Sophie, de la que está enamorado en secreto, le enviará una copia de la filmación a Mrs. Ovejero?
Sería casi como el final de la novela Niebla, del mismo Unamuno, solo que aquí no pasaríamos de lo pintado a lo vivo, sino de lo vivo a lo pintado, aquellas dos caras de la moneda que Pirandello supo manejar como nadie. Ahora ya casi no nos queda otra cosa que recapitular lo que llevamos analizado a lo largo de los minutos precedentes y hacerlo de una forma que justifique el título de la conferencia dentro del ciclo que inaugura. ¿Es o puede ser el blog realmente un nuevo confín de la creación literaria? El vocablo confín, tal como lo define la Real Academia, aquí nos interesa como sustantivo. Esto es, la raya que divide poblaciones o territorios y que señala los límites de cada uno, o bien como el último término a que alcanza la vista. Esta segunda acepción me parece que es la que deberíamos aplicar acá. Y entiendo que puede describirse gráficamente diciendo que vivimos todavía en la galaxia Gutenberg, pero desde ella ya oteamos el horizonte, y el último confín que alcanzamos a ver es una pantalla, a donde parece como si la rotación imparable de la galaxia nos estuviera conduciendo inapelablemente mientras se desguaza a sí misma. Y en ese sentido, entonces, sí, el blog, la escritura en pantalla, terminaría siendo un confín literal de la creación literaria. Antes no. Porque además ocurre que en gran parte de la atención crítica y analítica acerca de la escritura en pantalla se ocupa hoy de sus conexiones con el mundo informativo y con el mundo creativo literario que se asoma tan solo a la pantalla y se muestra allí como en una vitrina, pero no con el que hace uso de los recursos específicos del medio dentro de la propia pantalla. Así, por ejemplo, Javier González Panizo, autor de Bloguearte, considera que el blog tiene una increíble capacidad para, al mismo tiempo que genera debates alternativos, sumarse a la necesidad de crear un discurso siempre en proceso. Debe aportar un alto grado de novedad, de frescura. La inmediatez y la interactuación son sus dos aportaciones fundamentales, junto al altísimo potencial que tiene para proponerse como verdadera alternativa. Saco la información de un artículo de Andrés Castaño en el ABC de Madrid del 23 de enero de este año sobre el arte de bloguear, donde también incluye el testimonio de José Manuel Costa, quien afirma que los blogs se han convertido en un elemento imprescindible de la conversación, la herramienta más adecuada para difundir un tipo de reflexión crítica. Todavía existe el fetichismo del papel, pero en según qué prácticas emergentes, los blogs o páginas web independientes son la única vía. En el lenguaje del blog no hay reglas. Encontramos posts que son puros flashes con links interesantes y hasta sesudos. Tratan temas que interesan y utilizan un lenguaje diferente y adecuado a sus realidades. El objetivo del blog, como diría Eluard, sería hablar de aquello que le ayuda a vivir al escribiente y que se note. En esta última cita se entreveran dos mundos distintos, el de una información contestataria de los medios tradicionales y el de la creación pura. El objetivo del blog, como diría Eluard, sería hablar de aquello que le ayuda a vivir al escribiente y que se note. A mí me parece que es una cita hecha sin conexión con lo que venía delante, pero nos ayuda a iluminar el despelote mental que hay en torno al problema. Porque no se deslinda bien qué es lo que se escribe en pantalla para eludir o escapar a la dictadura de los medios tradicionales. O sea, qué es lo que se escribe en pantalla como periodismo alternativo y qué es lo que se escribe en pantalla como literatura pura y simple. Ello tiene mucho que ver, creo yo, con el hecho de que todavía estamos amojonando ese terreno prácticamente virgen del ejercicio de escribir. Y en último término, a mí me importa resaltar que algunos de los grandes, indiscutibles maestros de la literatura española, y cuando digo española quiero decir de España, que son los ejemplos que voy a poner, fueron periodistas. Larra, Clavijo, Blanco White,
Álvaro Cunqueiro, Julio Camba, Manuel Chávez Nogales, Corpus Vargas, César González Ruano, fueron fundamentalmente periodistas. Y ya quisieran legiones de los llamados escritores, quienes se escandalizarían si alguien los llamase periodistas porque alguna vez publicaron en la prensa para ganar unos centavos, ya quisieran legiones de escritores escribir la 10ª parte de bien que aquellos que solo fueron periodistas. Se me ocurre que lo mejor de todo para ilustrar lo que pienso acerca de este tema será contar mi experiencia personal con la literatura, con la escritura. A mí nadie me enseñó nunca a escribir a máquina, pero en la oficina de la pequeña fábrica de mi padre, que era una manufactura de calzado, había una máquina de escribir, una Olimpia grandota y de teclas con reborde metálico cada una. Y apenas aprendí en la escuela a leer y a escribir y a hacer cuentas, mi padre me empleó como contable de su fábrica, siendo así que una parte de mi trabajo como tal consistía en dictarme la correspondencia del negocio. Se pueden pues imaginar que como nadie me enseñó a escribir en aquel armatoste, tuve que aprenderlo por mí mismo, buscando cada letra con los ojos y golpeándola con el índice de la mano derecha. Y eso me convirtió en el campeón mundial secreto de la mecanografía con nada más que un dedo, el índice de la mano derecha. Los visitantes de mi padre, en su despacho, siempre se asombraban de la velocidad a la que yo tecleaba con un solo dedo. Y como los defectos que se adquieren desde el primer momento es muy difícil erradicarlos, esa manera unidigital de escritura fue la mía hasta muy avanzada mi edad adulta. Concretamente, hasta que en la redacción de la emisora alemana donde fui redactor, desde enero del 65 a diciembre del 99, me enfrenté por primera vez a una máquina de escribir eléctrica. Ahí tuve que reacomodar mis manos a un teclado y creo que también lo conseguí en bastante poco tiempo si tomamos en cuenta que tenía que sacarme de encima el lastre de casi 20 años de malas costumbres dactilográficas. Y por último, allá por abril o mayo de 1995, tuve por primera vez bajo mis dedos el teclado no de una máquina de escribir, sino de un ordenador o una computadora, como prefieran llamarla. Lo que me ha dado el escribir en pantalla, como escribidor, no puedo agradecerlo con palabras. Bueno, no me hagan mucho caso, eso es pura retórica. La verdad es que lo estoy agradeciendo de palabras, ¿no? Pero también con hechos. Haciéndole a mi instrumento, la computadora, el homenaje de sacarle todo el partido posible que reside en su interior. Un inciso. Como lo hice al principio de mi conferencia, he vuelto a usar ahora la palabra instrumento del lenguaje musical y no la palabra herramienta del lenguaje artesanal. A partir del momento en que aprendí el manejo de este instrumento, escribir con él es para mí lo que debe de ser para un compositor estructurar la partitura de un lied, de una sonata, de una sinfonía, dependiendo de aquello que le exijo a esa orquesta compacta que es mi computadora. Porque sé, y aquí regreso a lo que les adelanté al comenzar mi conferencia, sé que cuando escribo en pantalla lo hago sobre un folio invisible en el cual puedo insertar imágenes y sonidos que enriquecerán mi texto y su lectura, cosa que en el soporte papel solo lograría por medio de ilustraciones, limitadas a la propia página, imposibles de dar lugar a una cadena de búsqueda de más imágenes, y si acaso habría un CD complementario que debería hacer sonar fuera de la pantalla en un aparato ad hoc, mientras que aquí ese sonido me llega desde la propia pantalla, por altavoces o bien a través de auriculares. En otras palabras, escribiendo en pantalla sé que sí, he llegado a un nuevo confín de la creación literaria, pero a condición de saber tocar este polifónico instrumento que la técnica puso en mis manos. Yo soy un escritor o un escribidor profesional, es decir, alguien que escribe por dinero y para ganarse la vida. Pero incluso sin ser un escritor vocacional, me encanta sacarle jugo, todo el jugo posible, a la fruta que muerdo. Y uno de los momentos más felices de mi vida como escribidor fue aquel en que una persona muy querida me explicó la sencilla manera como se pueden implementar hipervínculos dentro de un texto.
A partir de ese instante fue que me di cuenta cabal de lo verdaderamente creativo que podía ser escribir en pantalla para un autor vocacional que quisiera abrirle puertas y ventanas a su texto sin salir de la pantalla. A partir de ese instante sé que sí, que la escritura en pantalla puede llegar a ser uno de los confines más creativos de la literatura, a condición de que no reduzcamos la pantalla al papel esclavo de nada más que reproducir nuestra palabra, sino darle alas por medio de todos los recursos virtuales para que el buen lector tenga a su alcance las mismas o parecidas experiencias visuales y acústicas de las que dispone el autor mientras escribe. Por supuesto, un hipervínculo jamás podrá sustituir el disque infalible olor de la Magdalena de Proust. Pero si Eyvind Johnson hubiese escrito su Drömmar om Rosor och Eld, su novela sobre los endemoniados de Ludón, que en español se titula Sueños de Rosas y Fuego. Si hubiese Eyvind Johnson escrito esa novela intercalando en sus momentos cruciales unos hipervínculos que nos remitiesen a una puesta en escena de la ópera de Christoph Penderecki sobre el mismo tema, ello habría enriquecido la visión de ese mundo que Johnson nos muestra en su obra de un modo que todavía no hay léxico para describir. Yo no lo veré, porque el tiempo no me va a alcanzar para ello. Pero llegará un 10 de diciembre en que aquí, en Estocolmo, alguien acudirá a recibir el Premio Nobel de Literatura de manos del rey, a lo mejor de la reina de Suecia, y ese galardón le habrá sido concedido por convertir el blog en un espacio de creación literaria, gracias al cual las nuevas generaciones no le perdieron el gusto a la literatura ni a la lectura. Antes, al contrario, se lo ganaron. Hasta el punto de que, de vez en cuando, y por haber mantenido la costumbre de visitar los domingos los mercados de pulgas, también comprarán, y además para leerlos, algún objeto de aquellos que sus padres llamaban libros. Gracias.